Bueno, ahí se supone que empezó a grabar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí ya estuve charlando ahí intercambiando saludos con algunos. Espero que me estén viendo. Yo soy Juan. No sé si ya nos habíamos encontrado en alguno de los otros encuentros que hicimos hace poquito, acá desde Amore per l'Arte, o si es la primera vez que se suman a estos encuentros virtuales de análisis. En todo caso, después si tienen ganas me van contando en el chat o hablan, también pueden. Yo lo que les decía al micrófono es que desactiven capaz el audio por si hay algún ruido, pero por supuesto me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es también si tienen ganas de hacer un intercambio y charlar un poco, no hay problema. Bueno, yo soy Juan y soy profesor me presento brevemente, soy profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, vivo acá en la ciudad de La Plata, me podrían contar si tienen ganas también de dónde son ustedes. Y bueno, hace un tiempito siempre armamos estos encuentros de análisis donde básicamente les comparto algunas ideas, reflexiones, líneas de análisis y también estrategias metodológicas, porque a mí me parece súper interesante e importante, más hoy en día, que las películas, que una película sea como una excusa y un pretexto ideal y perfecto para poder debatir ideas que van más allá del cine como tal, ¿no? Más allá del cine como una película o un objeto de consumo para pasar un buen rato, para cubrir un pasatiempo de ocio, digamos. Creo fervientemente en el carácter como expansivo del cine. Y creo que hay películas, por supuesto no todas, pero las que solemos trabajar acá, creo que son como casos ejemplares que nos permiten partir del cine como un pretexto ideal o como un puente o como un trampolín de ideas para terminar reflexionando sobre un montón de cosas que tienen que ver tal vez con intereses, con vivencias, con otros campos disciplinares que nos interesa abordar. Creo que le desconectó a Laura. En todo caso, ahí me decís, Leandro, si manda algo al grupo de WhatsApp. Pero bueno, espero que no esté teniendo muchos inconvenientes. Eh, y también les pido disculpas si de repente toso o algo, pero porque me estoy recuperando todavía de una gripe. Que bueno, la idea era hacer este encuentro la semana pasada, así que gracias por poder aplazarlo una semana. Realmente estaba imposible para poder conectarme porque no podía hablar. Y tengo un poco también de tos porque tengo la voz medio tomada. Pero bueno, estoy acá con el mate que un poco me salva y me permite seguir hablando. Ya estoy casi recuperado, igual en un 100%. Y bueno, en esta ocasión entonces, como les decía, siempre sosteniendo esta idea de tirarles posibles herramientas también y categorías conceptuales, autorales, no como para ponernos así en alarde de empezar a nombrar autores y trazar vínculos e hipervínculos de manera forzada, pero sí entendiendo al cine, como decía, en su carácter expansivo. Creo que estas películas nos permiten eso y a mí me interesa dejarles herramientas, como algún aprendizaje o alguna idea para que después agarren algo de todo esto y lo apliquen a análisis formales, informales, textos académicos, en cualquier soporte que les interese a ustedes, en cualquier formato, para que, bueno, lo repliquen para otras películas, ¿no? Si les gusta el cine, si son fan del cine como yo. Eh, ahí dice, ahí estaba viendo, perdón, el grupo WhatsApp. Sí, me avisan, por favor avísenme si llega a haber algún tema porque puede ser mi conexión también, pero me parece que no, que en este caso es de Laura. Pero bueno, le escribo rápido y ya seguimos. Bueno, en serio me avisan si se llega a cortar o algo, dale, porque puede pasar que haya algún inconveniente. Bueno, ¿la vieron la peli? Sí, ¿no? ¿Qué les pareció? Así, primeras impresiones. Pueden decirme simplemente si les gustó o no les gustó, si les parece que les sirvió para algo o no. Sí, mándale nomás. Bueno, a mí la vi.
y me encantó la película porque creo que me identifiqué con varias escenas, ¿verdad? A veces, uh, no sé, a mí me pasó esa parte donde, bueno, mi mamá no ha muerto, pero sí, como tuvo por motivos de trabajo se pasó a vivir a la ciudad. Yo me quedé viviendo en un pueblo, ¿verdad? Entonces, no sé, como que algo ahí se me armó, me hizo ruido, me gustó, pero me Se gustó atravesó. una mezcla de todo, ¿verdad? Y también en la actualidad, que a veces le toca por el trabajo, quizás se va enfermando uno, ¿verdad? Entonces, no sé, como que muy real esa película. Está muy Entonces, bien. ¿Y conocías otras películas de Almodóvar? ¿O lo conociste a partir de eh, esta? sí, ya lo conocí, había visto, si no mal recuerdo, la de Hablé con ella. Ujú. Y me gustan las películas también, creo, ya había estado en mi encuentro anterior con ustedes. Ah, joya. Sí, sí, sí me gusta el cine de Almodóvar. Me gustó porque también, bueno, a pesar de que tenía momentos tristes, pero sí, o sea, cómo los fue esperando y no sé, las amistades, ¿verdad? También Ujú. creo que eso influye mucho a veces si uno está en mucha soledad y sin un amigo, creo que a veces es como que un poco imposible salir adelante, pienso. Y no que ahí, bueno, tenía personas al lado que creo que eso fue de ayuda. Así, ese sería mi comentario. Está bueno porque ahí ya estás nombrando algo que yo en un ratito voy a nombrar, porque yo, bueno, me anoté un montón de cosas, por supuesto, no voy a llegar a poder hablar de todas. Sí me preparé acá como una guía de lectura, que es esto que les estoy compartiendo, este material que sirve como anclaje y referencia para algunas ideas. Pero, y cuestiones ahí que vamos, algunos nexos con ideas y con otras categorías conceptuales y teóricas que siempre me gusta abordar. Pero está bueno que estás hablando ahí ya de una cuestión que tiene que ver, digo, para ponerle un nombre, ¿no? Hay una denominación que está bueno eso en el análisis, cuando analizamos películas, la idea de esta conexión empática o de empatía, ¿no? Que al fin y al cabo es como el propósito esencial, ¿no? Y fundamental de toda película de ficción, poder atravesar al espectador y conectarlo con alguna vivencia, con alguna que genere repercusión en el espectador y reverberancia y haga revivir algún acontecimiento personal de tu propia vida, alguna cuestión a un conflicto interno, algo de tu introspección, que es algo muy propio de esta peli. Es la empatía, ¿no? Esa palabra que la podemos usar para un montón de cuestiones en los vínculos humanos y sociales, socioculturales. Pero en las películas, cuando se habla a veces de la motivación personal del guionista, en este caso es el guionista y el realizador y el cineasta, que es Almodóvar, ¿no? Esta gran figura célebre de la historia del cine, y ahí ya estamos viendo una frase que yo puse ahí en esta placa que habla un poco de eso, del cine de autor, sin dudas a esta altura de la carrera, de su trayectoria fílmica, podemos aseverar que Almodóvar es realmente como un cine de autor, ¿no? Tiene como esa significancia, esa relevancia. Pero vuelvo a remarcar esto que decías vos, ¿no? La posibilidad de que una película te atraviese, que te identifique, que te haga reconocer la realidad de ese personaje al punto tal de consolidar una conexión empática con el espectador. Que parece una simpleza decirlo, pero es lo más importante. Digo, a veces en la crítica de cine, yo que me dedico a la escritura y al análisis en estos encuentros y también por escrito, pasa eso. A veces perdemos de vista que para que una película funcione en primera instancia tenemos que reconocer si logra o no conectar empáticamente con el potencial espectador. De eso se trata, ¿no? Como en una primera aproximación. Así que buenísimo que nos compartas esta reflexión. Eh, Nada, bueno, después me dicen los demás si les gustó, si es a mí personalmente, si bien acá no vamos a hablar porque no nos da el tiempo de las demás películas de Almodóvar, vamos a nombrar o mencionar capaz alguna, pero a mí personalmente es de las que más me gustan de Almodóvar, realmente, Dolor y Gloria, que es una de sus pelis más recientes, ¿no? Él tiene una un poquitito más reciente que es Madres Paralelas, que protagoniza también Penélope Cruz, me parece que estrenó el año pasado, me dicen si me equivoco. Y me dicen también si la vieron y si les gustó. Eh, la vi yo, pero me gustó más esta. Dolor y Gloria me gusta más. Eh, y bueno, hay alguna primera idea que anotaba. Esto está sacado de un texto que escribí yo cuando salió la peli.
y bueno, y tenía como esa idea dando vueltas y cuando la volví a ver para preparar un poco este análisis para este encuentro, anoté esta frase porque hace referencia a esta cuestión del cine de autor, que es como una categoría complicada en el análisis porque genera mucha polémica, mucha controversia, mucho debate. Habitualmente el cine de autor capaz que significa esto de, por eso digo que es una categoría difusa, como resbaladiza, pero a veces se lo atribuye a este tipo de directores o de cineastas que por su trayectoria terminan como con cierta trascendencia y al escribir, ¿no? Al guionar, al ser guionistas y directores de su propia película, se los engloba y se los encuadra y se los enmarca dentro de esta categoría de cine de autor. Pero hay otras perspectivas de análisis, de teóricos, de críticos y críticas y hasta de los propios cineastas, que hablan y refieren a la idea del cine autor como aquellos que dirigen películas que no escribieron, e inclusive como aquellos que dicen que son los directores que dirigen y realizan películas que son una adaptación de una obra fuente literaria, ¿no? Una película que parte de algún cuento, de alguna novela, lo que en el cine, en el campo del cine, conocemos como adaptación cinematográfica o transposición. Sí, a mí me gusta hablar más de transposición porque como que se hace cargo más del cambio de lenguaje, ¿no? Y habla más de transformación y no tanto de adaptar o de traducir de manera literal, de manera literal sin faltarle el respeto, entre comillas, a la obra fuente literaria. Bueno, hay como eso, como dos perspectivas, dos ideas sobre lo que significa esta categoría de cine de autor. Pero sin dudas podemos, nada, hacer un listado numeroso de directores, la mayoría hombres, hay que decirlo, que en la historia del cine se reconocen como cineastas de autor. Y me parece que Almodóvar de España, ¿no? Y del cine hispanohablante es el más popular, por lo menos de los últimos, no sé, 30 hasta 40 años, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, esa mención a esta categoría que es complicada, pero que si les interesa el análisis está bueno para verla y leer cosas y debatir sobre qué es cine de autor. Y leo un poco lo que dice acá. Siempre se le atribuye como esa especie de mayor apropiación del mensaje, del relato, del discurso, como un plus autoatribuido de manera anticipada. En este caso, Almodóvar se piensa y se cuenta a sí mismo en esta película que claramente es como, bueno, es una película autobiográfica, ¿no? Pero no sin dotar de vida y conflicto al personaje y a la realidad que vemos allí en imágenes y sonidos, transpuestos en imágenes y sonidos. Construye y representa una realidad a partir de una mirada íntima y personal, pero partiendo de conceptos complejos y eternos como la ausencia, la soledad, el distanciamiento, el amor, la pasión creativa. El resultado es feliz. Bueno, yo escribí este texto cuando recién terminaba de ver la película al día siguiente por primera vez y me había gustado mucho, por eso puse esa frase. Pero sin dudas es una película que tiene un final feliz, ¿no? Como un final muy esperanzador, que esto como que se contrapone bastante con el conflicto y todo lo que se nos muestra de ese presente pesaroso que atraviesa el personaje de Salvador Mayo, interpretado por Antonio Banderas. Y esto es algo que la distingue, que la destaca tal vez de otras películas anteriores del director que en general no tenían siempre finales felices, ¿no? Si algo caracteriza al cine de Almodóvar es esa cosa explícita, ¿no? Esa cosa impúdica, me gusta decir a mí, impía, sucia, ¿no? Ahora voy a leer algunas frases, extractos de un texto que reflexiona sobre esta película y habla de las películas de Almodóvar como películas guarras, ¿no? Películas que justamente quebrantan y fracturan y transgreden esos límites de la moral en la representación del cine, ¿no? Se animan a hablar de cosas de manera un poco anticipada porque sus primeras películas son bastante explícitas y manifiestas y estrenan en los años 80, donde tal vez en el cine español no era muy común hablar de sexo y de cuestiones vinculadas a lo inmoral del deseo humano de manera tan explícita y tan manifiesta como lo hace, y crítica y satírica y burlona al mismo tiempo como lo hace Almodóvar. En esta película tal vez todos esos temas, todas esas capas, todos esos niveles y subniveles estén un poco como suavizados, podríamos decir. ¿Sí? No es una película tan guarra, justamente ahí usando un término que acá en Argentina mucho no usamos, pero se usa en España, ¿no? Para hablar de esa cosa salvaje que tiene a veces la representación.
en el cine. Entonces, bueno, como con esta primera introducción, yo seguía anotando cosas. Por favor, interrúmpanme si quieren hacer algún comentario, porque la idea es que todo esto que yo voy comentando les despierte alguna idea y me lo compartan ahí por el chat o ni siquiera tienen que levantar la mano, me interrumpen y yo los voy a escuchar, ¿sí? Así que eso. Y díganme si no se me está escuchando porque siempre me genera un poco de inseguridad esto de la tecnología. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿no? Porque hay algunas cosas que capaz que no las digo o no las leo y está bueno, si bien no es esencial lo que estoy mostrando ahí. Sí, se viene escuchando bien y sí se ve en pantalla. Buenísimo. Genial. Espero que esté escuchando bien Laura, que tenía ahí algunos inconvenientes. Fíjense, acá marqué una cosa que también saqué de este texto que escribí yo. Ya después de esto ya dejo de ser autorreferencial y hablo desde otras perspectivas autorales. Pero me interesaba esta idea que tiene que ver con la distancia, que es algo paradójico, pero al mismo tiempo inexorable en la representación en el cine. La frase esta que tomé dice... Ah, buenísimo, Laura, que ahí se escucha mejor. Esta frase, que creo que estaba en el final del texto este que escribí yo, que si quieren después se los comparto. El cine, tan adherido a la representación de la realidad, muchas veces nos aleja de ella. Y en ese pozo propio Salvador se hunde y se entierra con el tiempo, con el pesar interno, en la profunda desazón tanto física como psicológica, castigando sus horas, con una mente vasta de imágenes, de ideas y de realidades, pero incomprendida y distanciada de su propia realidad. Eso, una reflexión muy simple, por supuesto, que no se condice con el final feliz y esperanzador y luminoso que tiene luego la película, porque es una película de redención, de perdón, de reivindicación, ¿no? De la labor creativa de este director caído en desgracia. Pero sin dudas aparece este tema, que es interesante cuando aparece en las películas, poder hablar de el cine. ¿Qué es el cine? Es un dispositivo que sirve para representar la realidad de manera verosímil para poder consolidar esto que decía Isaac, que yo le puse el nombre de esta conexión empática con el espectador. Poder empatizar con el espectador, que el espectador crea, ¿no? Y crea que es posible ese universo diegético. Recordemos que lo diegético significa universo ficcional, ¿no? Lo que ocurre en el mundo del relato. Y lo que ocurre en el mundo del relato me tiene que atravesar, me tiene que convencer, ¿no? Hay que construir, el cine es un discurso audiovisual, fílmico, persuasivo, que tiene que convencer al espectador, tiene que engañarlo, ¿no? Es una gran mentira construida de manera muy, muy fina, muy sofisticada en algunos casos, para justamente poder construir un sólido verosímil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el cine, que siempre es representar la realidad, acercar la realidad para hacerla creíble, para hacerla doliente, para que me duela y me atraviese el conflicto de ese personaje y todas sus problemáticas internas, toda su interioridad problemática, que pueda yo sentirme identificado con eso, muchas veces termina generando este distanciamiento. Y estoy seguro de que lo que hace acá en esta película Almodóvar es un poco un manifiesto de este gran trauma que tiene todo director de cine, ¿no? Todo y toda cineasta. Tienen en algún momento que atravesar este conflicto, esta disyuntiva de distanciarse de sus propios vínculos, de su propia vida. Nos pasa a todos con el trabajo, en el mundo que habitamos. Podemos hablar de la alienación del mundo capitalista. La idea es no irnos tanto al extremo, ¿no? Pero yendo al cine, es algo que atraviesan a diario los directores famosos, ¿no? Y los actores también, por supuesto. Podemos expandirlo a todos aquellos, el equipo técnico, todas las personas que rodean al mundo del cine y del espectáculo, toda esa cuestión pomposa y espectacular del showbiz, ¿no? Del mundo del espectáculo que parece tan perfecta, que la vemos a través de los medios, exacerbada a través, hoy en día también con mayor efusión en las redes sociales, ¿no? Todo aquello que parece perfecto, que parece luminoso, brillante, que parece imperturbable, transparente, ¿no? Transparente en términos de que parece que lo estamos viendo tal cual es esa perfección, muchas veces es ilusoria, ¿no? Es una perfección ilusoria porque
genera estos distanciamientos, estos pozos, ¿no? Estos huecos. Y, y bueno, esto no es ningún hallazgo, es algo obvio y aparece en un sinfín de películas, pero justo en esta, y hablando de Almodóvar, me parece que es su película en la que más aparece con mayor esplendor, si bien él en otras películas previas ya aborda el tema de los traumas y problemáticas internas de los directores de cine. ¿Sí? Creo que es la cuarta película en la que aparece como protagonista un director de cine. O sea que no es la primera vez que aborda estos temas, pero sí aparece para mí de manera más manifiesta y explícita y expresa. Esta cuestión de lo paradójico del cine. En su afán por representar la realidad, termina generando un distanciamiento, ¿no? Y eso lo vemos en el trauma, en el padecimiento psicológico, psíquico, eh, emocional y físico, ¿no? De Salvador Mayo, del personaje protagónico de esta peli. Porque todo aquello, esta acumulación de padecimientos y de dolores y de pesares, Almodóvar se encarga de dejarlo bien en claro en los primeros, creo que 5 o 10 minutos de película. Hay ahí como una presentación elegante en PowerPoint. Leí una nota que se refería así a toda esta primera presentación que ustedes recordarán en esta escena con una voz introspectiva de Salvador Mayo que nos cuenta mientras vemos ahí todos los en gráficos y en dibujos y en ilustraciones los dolores que él padece y habla no solo de dolores físicos, de cadera y de movilidad, sino también habla de dolores del alma, dolores espirituales y también del tema de la fe, ¿no? Que es algo que es otro subtexto constante y continuo en toda la película. Bueno, y un poco en este sentido acá tomaba algunas ideas de un texto que reflexiona sobre esta película, una crítica o un análisis de Fernanda Solórzano, no sé si la conocen, pero es una crítica mexicana que escribe en Letras Libres y están buenos sus textos. Ella además hace como unas cápsulas en video análisis que los sube a YouTube, son cortitos y ahí promociona películas y comparte ideas y reflexiones críticas sobre películas y me parece que está muy bueno siempre escucharla. Si no la conocen, les invito a verla. Acá copié más que nada, como a mí no me gusta, yo soy muy desordenado siempre para estos análisis, entonces no hago como un avance lineal, si bien después vamos a tratar de ir en términos de lo que ocurre en la película, de cómo se nos presenta estructuralmente, ir abordando todos los temas y conceptos de manera ordenada y secuencial, por decirlo de algún modo, pero por ejemplo, lo que no hice fue traer una sinopsis, una storyline, lo que en cine se conoce como storyline, ¿no? Una síntesis de la trama. Sí agarré como esta frase de este extracto, de este texto de Solórzano, donde presenta un poco a los personajes y a los principales acontecimientos y sucesos que nos plantea la peli, ¿no? Salvador Mayo, interpretado por Antonio Banderas, un director de cine reconocido que, sin embargo, enfrenta una crisis creativa. La primera secuencia lo muestra sumergido en una alberca, creo que está como en una pileta, ¿no? En una piscina, como si estuviera sentado con los ojos cerrados. La sola imagen sugiere evasión y deseo de aislamiento, noción que se refuerza en las secuencias siguientes. Desde una voz en off y con gráficos generados por computadora, ¿no? Como un sofisticado PowerPoint, presentación de PowerPoint, Salvador expone al espectador sus múltiples malestares físicos. Todo esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, luego por supuesto nos vamos a empezar a dar cuenta de que todo esto son como grandes disparadores, grandes pretextos para trazar reenvíos, ¿no? Y para hacerlo repetir, la idea de la repetición turbulenta, me gusta ahí tomar esta idea del psicoanálisis, ¿no? Freudiana, del trauma y de lo siniestro y lo ominoso como una repetición turbulenta que vuelve y que regurgita y que revuelve como una necesidad cuando algo nos duele, cuando estamos atravesando un presente pesaroso como el que se encuentra atravesando este personaje. Entonces aparece ahí como en supuestos flashbacks, ¿no? Como saltos temporales, regidos por una estructura
que podríamos catalogar como asociativa, ¿sí? Hay algunos autores que hablan en el cine cuando analizan esto de los flashbacks y de una estructura regida por saltos temporales y con idas y vueltas y vaivenes. Algunos hablan de estructura fragmentaria o fragmentada, ¿no? Y otros hablan de estructura asociativa. ¿Por qué? Porque como espectadores tenemos que ir asociando el orden, ¿no? El ordenamiento histórico, biográfico en este caso, ¿no? Porque esas son claras reminiscencias a la infancia, a la aparente o presunta infancia de este personaje, de Salvador Mayo, y tenemos que ir como reordenando cognitivamente, mentalmente, en abstracto, todo aquello que se nos va presentando. Entonces, más que fragmentaria, que eso implicaría más desorientación y confusión absoluta, ¿no? Más que fragmentaria sería una estructura asociativa, ¿no? A través de supuestos flashbacks. Ya vamos a ver que tal vez, acá ya viene el spoiler definitivo, ¿no? Pero ustedes ya vieron la peli. Nos vamos a enterar más tarde que evidentemente no eran flashbacks, sino más bien flash forwards, podríamos decir, que justamente el salto hacia el futuro, hacia acontecimientos en un espacio-tiempo a futuro. ¿Por qué flash forwards? Porque evidentemente era aquello que estaba como craneando y gestando mentalmente, ¿no? Introspectivamente, Salvador Mayo, de su próxima película, ¿no? De su próxima producción, su potencial producción un poco definitiva y de redención, ¿no? Esa película que él por obstáculos y por obstrucciones internas, por traumas irresueltos, no podía terminar de llevar a cabo, además de que estaba imposibilitado físicamente por sus malestares y su enfermedad. Pero bueno, eso es interesante, digo, para hablar de la estructura. Evidentemente no va a ser tanto un flashback, sino un flash forward. Perdón por la tos. Bueno, acá agarré como tomé algunas referencias más de este análisis de Fernanda Solórzano, que dice: el estilo de Dolor y Gloria es almodovariano en esencia, pero virado al buen gusto. Un poco esto que decía, de acá sacaba la idea de lo guarro, ¿no? La cinematografía y la filmografía guarra, explícita, extremada y exacerbada en cuanto a cómo abordar tópicos que son problemáticos desde la moral, desde los códigos de la moral, desde lo correcto o lo incorrecto a la hora de representar y de llevar algo al cine, ¿no? Que el cine ya de por sí es explicitud visual y explicitud sonora y auditiva. Entonces, Almodóvar siempre es un poco un arrojado y un atrevido en ese sentido. Y acá tal vez hay como una pausa, ¿no? Como una suavización de cómo tratar estos temas. Están presentes, dice Solórzano, los colores saturados, los objetos hiperestilizados de sus películas previas, que ya son una marca distintiva en términos de rasgos de estilo de la filmografía del director, pero hay como una cosa no tan kitsch, ¿no? Lo kitsch como eso, como el llevar al extremo, o lo camp, ¿no? Ese efecto camp o efecto kitsch a partir de esa cosa exuberante, de ese juego justamente desde lo estético, desde lo lumínico, desde lo plástico, visual, con los colores hipersaturados, genera como lo que decíamos recién, ¿no? Esa fractura y esa transgresión de los límites de la moral de la representación en el cine. Hay como una moral representativa en el cine que implica que si te corres de ciertos parámetros, de ciertos márgenes y de ciertos límites, y bueno, ya sos un poco un atrevido y entre otras cosas estás poniendo en riesgo casi la taquilla, ¿no? La cantidad de posibles espectadores, porque no cualquier espectador puede llegar a disfrutar de estas películas si son demasiado extremas, demasiado explícitas desde lo visual. Hay un código, hay límites, hay ahí como filtros y obstáculos de representación. Y en general en la filmografía de Almodóvar siempre se transgreden esos límites, acá no tanto, aparentemente, ¿no? En Dolor y Gloria. Las transgresiones temáticas y estilísticas guarradas, ¿no? Se refiere de esa manera Fernanda Solórzano en este texto. Por supuesto también, digo, para introducir ahí un primer reenvío a una estética, a una corriente de estilo, a una escuela o movimiento estilístico intrínsecamente arraigado
y conectado a un contexto de época, ¿sí? A un contexto sociocultural de época, toda corriente estilística, todo modo de hacer y de proceder, desde lo expresivo, desde lo técnico, lo realizativo y lo estético, está siempre condicionado por el contexto, ¿no? Por la situacionalidad a un contexto histórico, y allí aparece con mucho esplendor, creo yo, bueno, y Solórzano y otros que han reflexionado sobre la peli, el neorrealismo italiano, ¿no? Rossellini, Visconti, ¿no? Los grandes directores del neorrealismo italiano de los años 40, de aquel contexto tan álgido de posguerra, de post-segunda guerra mundial, y cómo exponer y representar de manera sin artificios, sin tapujos técnicos, sin capas, sin sombras, ¿sí? De manera como bien explícita, translúcida y cristalina y directa y cruenta y cruel la realidad que atravesaban, por ejemplo, los pequeños pueblos y las pequeñas localidades de Italia, ¿no? Algo de eso aparece en el pueblo de Paterna, que obviamente no es Italia, pero hay algo de eso en la película, en aquellas escenas y secuencias del pasado, de la infancia de Salvador Mayo, y además Almodóvar es un declarado admirador del neorrealismo italiano, así que ahí hay una primera referencia de estilo que creo que es interesante. Y la reconoce Solórzano, y me sirve también para volver en este sentido, como siempre digo, ¿no? Que me interesa compartirles herramientas e ideas para analizar películas, recordar la definición de estilo. Yo siempre la digo como en términos de un pensador argentino que se llama Oscar Steinberg, que creo que ya he nombrado acá en otros encuentros, que le habla del estilo como un modo de hacer, ¿sí? Como modos de hacer, rasgos característicos que están directamente conectados a una figura autoral, ¿sí? A un cineasta, a un guionista, a un director de fotografía, ¿no? Más propio del campo específico de la fotografía, de cómo proyectar desde lo estético el universo visual de una película. En este caso, el cineasta, podríamos hablar de Almodóvar. Y también está conectada la idea de estilo como modo de hacer, como modo de producir, como poiesis, ¿no? Pensando ahí en relación al término griego, conectado también, como decíamos recién, a un contexto de época. En este caso, el neorrealismo italiano responde a un contexto de época. Y también sucede en muchas de las películas de Almodóvar. Así que ahí la noción de estilo siempre es importante tenerla presente, sobre todo si estamos hablando de directores como Almodóvar, ¿no? Que son claramente exponentes de rasgos de estilo particulares. Tienen su propio estilo, ¿no? Tienen como su propio modo de hacer adquirido y consolidado. Bueno, acá había tomado otra referencia de otro texto, ¿sí? Seguía con esta idea, estuve como revisando un montón de análisis y de críticas que salieron de la película en el momento del estreno. Esta la tomé de un autor que se llama Luis Martínez, que escribió creo que para el diario El Mundo de España, el portal web. Y bueno, esta frase me gustó, ¿no? Esta idea de una película que tiene fiebre, que exuda retazos del pasado, y si se presiona ligeramente en las articulaciones, duele. Se trata de un dolor difuso y localizable, que igual afecta a la parte más profunda del alma. Está bueno esta idea de que es una película que duele y que tiene fiebre porque nos conecta de lleno con la realidad que atraviesa ese personaje en la línea argumental del presente, ¿no? Siguiendo esta idea de que es una estructura asociativa que va entre flashbacks o flash forwards y la línea del presente. Y lo que demora y lo que se toma el tiempo Almodóvar de transmitirnos esa vivencia continua, constante, incesante, pesarosa, pesada, ¿no? Que tiene ese personaje que nada, está en esa casa como toda despampanante, como decía, como leíamos recién en la otra crítica, ¿no? La casa de él tiene como todos esos aspectos y rasgos distintivos desde los colores, desde lo plástico visual, desde el despliegue plástico visual propio de la alegría y esa cosa como casi lúdica y juguetona de las películas de Almodóvar. Pero es un tipo que contrasta completamente con todo ese panorama visual, ¿no? Porque él está viviendo un presente frío, gris, sombrío, como dice acá un poco esta idea que para mí muy lúcidamente traduce en palabras este autor, ¿no? Este escritor Luis Martínez. Tiene fiebre la película.
Y por supuesto en algún momento se cura, ¿no? Gracias a poder resignificar esos retazos del pasado que va conectando el personaje, el protagonista, Salvador Mayo, para exorcizar a modo de trauma, a modo de resiliencia de un trauma, superar el trauma a través del cine, ¿no? Lo va a decir en más de una ocasión Salvador Mayo. El cine me salvó, el cine me salva. Sin rodar, sin filmar, mi vida carece de sentido, ¿no? Estoy tomando ahí como frases que quedan ahí como dando vueltas y sobrevuelan a toda la película de este personaje que no hace otra cosa que quejarse a veces, ¿no? En ese sentido. Hasta que encuentra la cura y el modo de salir de este estancamiento febril, podríamos decir. Bueno, y esto que dice también acá el autor, el director se pelea contra sus recuerdos, pero también lo hace contra cada una de las ensoñaciones que le movieron tiempo atrás. No es tanto nostalgia como la certeza de que el arte en general no mejora nada. Esta idea está buena porque es coherente con esta idea de que podés hacer películas, podés ser exitoso, te pueden estar halagando, ¿no? Este honor que tiene él cuando arranca la película, que nos enteramos que desde la Cinemateca Española están recuperando y remasterizando una versión justamente renovada y perfeccionada de un clásico emblemático de la historia del cine español, que es Sabor. Así se nos presenta esa película, así se nos presenta la trayectoria, ¿no? Y el nivel de relevancia nacional casi, o de Madrid, ¿no? Que tiene este personaje, esta celebridad, este exponente del cine que es Salvador Mayo, y aún así el arte no mejora nada, como dice Luis Martínez. A mí esto me hacía pensar, como siempre, transmitiendo esta idea que tomo como frase impulsora de Genet, ¿no? De la transtextualidad, la intertextualidad. Pensar que siempre que estamos analizando un texto fílmico o en cualquier soporte y formato, estamos trazando hipervínculos y reenvíos y reminiscencias a otros textos y categorías preexistentes. Entonces, en ese sentido, acá hay para mí un reenvío a la idea del arte y la definición de estética como el arte de lo bello, ¿no? Como exacerbar y exaltar lo cotidiano, lo que tal vez es simple, común, corriente, vulgar, ordinario, exaltarlo para hacerlo bello, ¿no? Iluminar las sombras, arrojar luz allí donde hay sombras para que sea bello. Esa es como un poco la definición la estoy como resumiendo de manera muy rudimentaria, muy tosca, ¿no? Muy violenta, pero un poco es la idea de estética, ¿no? Si uno recorre la idea de la estética, la idea de las bellas artes como institución simbólica moderna, ¿no? Del periodo de la modernidad, es esa, ¿no? Las bellas artes, lo bello, la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda. Bueno, ¿qué pasa cuando se le ocurre un poco al arte de esas expectativas que un poco están depositadas sobre el arte como institución simbólica, ¿no? Sobre la idea del arte, en este caso aplicado al cine, que ya de por sí trae todos sus traumas, vamos a decir, por ser el séptimo arte, ¿no? El arte más contemporáneo, más postmoderno, por lo tanto más disruptivo, más monstruoso, menos instituido, menos formal, menos académico, ¿no? Ya queda como excluido del sistema tradicional de las bellas artes y esa idea y esa concepción aurática, ¿no? Ahí como trazando también ese vínculo con la idea de la obra de arte aurática como portadora de un aura que la vuelve reverencial y sagrada, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con lo que pasa acá en la peli, porque, como decía recién, ¿no? Salvador Mayo, está mostrado como si fuera una celebridad de ese tipo, ¿no? Y su película y su obra y su trascendencia y la Cinemateca Española y ese coloquio, ¿no? Ese encuentro donde se vuelve a estrenar la película con toda esta cuestión protocolar de que se vuelve a reencontrar con el protagonista, con el actor protagonista, que es Alberto. Toda esa cosa que arrastra a la idea de entender al arte como algo bello. Bueno, el arte no tiene por qué ser bello y creo que aparece un poco como subtexto, como capa de sentido implícita y subyacente en la película. Y por eso me parece que acá Luis Martínez, este escritor, que por supuesto no lo conozco, ¿no? Y leí nada más que esta crítica, pero me sirvió para pensar esto de que no es tanto nostalgia lo que vemos en la película, sino la certeza de que el arte no tiene por
por necesidad no tiene por qué mejorar nada. Puede ser exitoso, ¿no? Y ese exitismo a veces es difuso y no se corresponde con esa idea y esa proyección del sentido común del cine, también el cine y la trascendencia individual depositada en un director de cine, de que el arte es bello. La idea de la belleza, de la exaltación de la belleza. Así que me parece que está bueno para discutir también esos parámetros históricos que rodean y circundan al campo del arte. Hay algo que dice, no lo puse acá en la placa, pero lo tengo acá anotado, que dice también Luis Martínez en este texto. Dice, esta vez, sin embargo, Almodóvar se esfuerza por salvarse, ¿no? Un poco incluyendo al director, perdón, en la película y asumiendo que evidentemente es una película donde el director Almodóvar proyecta sus propios traumas, por supuesto, en la figura de Salvador Mayo, que dicho sea de paso, está como caracterizado físicamente muy parecido a Almodóvar. Antonio Banderas, y esta idea que dice Luis Martínez, ¿no? Se esfuerza por salvarse. Es decir, que lucha por el final feliz, y se nota que lucha por el final feliz, por esa salvación final de su protagonista, de Salvador. Y ahí yo, no sé, esto es muy forzado tal vez, pero se llama Salvador, y es interesante pensar la idea del término, siempre me interesa repensar y deconstruir y revisar el peso simbólico que tienen las palabras. Y bueno, acá el protagonista se llama Salvador. Y la película habla al fin y al cabo de cómo un director de cine puede salvarse a sí mismo, ¿no? Almodóvar se esfuerza por salvarse, como dice Luis Martínez en este texto. Y acaso casi de manera forzada, agrego yo, ¿no? Porque es cierto que por lo menos a mí me dio esa impresión, ya me dirán ustedes, de que hay como una vuelta de tuerca un poco rebuscada, un poco, no sé si rebuscada, pero como abrupta hacia el final. Como que venía todo mal, todo mal, todo mal y de repente él recupera esas esperanzas y se cura y tenía ese tumor y al final no es tal y pueden y sale todo bien con la operación. Hay como un final feliz exagerado, pero no exagerado en el mal sentido, funciona en términos para mí de esta diégesis. Vuelvo a la idea de verosímil, ¿no? Del cine como un discurso de convencimiento, de persuasión. Nos engancha, nos atraviesa, logra y consagra esa conexión empática para con el espectador. Entonces, puede ser un poco forzado el final feliz, sobre todo si tenemos en cuenta que en el resto de la filmografía de Almodóvar no hay tantos finales felices, ¿sí? Hay mucha muerte, hay mucho suicidio. Yo volví a ver algunas de las primeras películas donde aparece Antonio Banderas, que no sé si vieron Matador o La Ley del Deseo. No hay final feliz ahí, hay como un final agridulce en todo caso, ¿no? Y también son películas mucho más provocadoras y explícitas, pero acá hay como una redención final y un final feliz forzado para mí en el buen sentido. Almodóvar se esfuerza por salvarse, como dice Luis Martínez. Bueno, ¿cómo venimos? Estoy hablando mucho, bueno, sí, obvio que hablo demasiado, pero ¿alguna idea? ¿Algo que quieran comentar en relación a esto que les estaba compartiendo? Que les haya despertado alguna reflexión de la peli que se les venga ahora a la cabeza. Laura, ¿nos estás escuchando bien? Sí, sí, es cierto que me habías dicho que sí. Se escucha bien, ¿no? Viene bien. Pregunto por las dudas porque ya veo que me quedé hablando solo, que me ha pasado en clases. Bueno, yo no había pensado en cómo, sí, totalmente, ¿verdad? De acuerdo con cómo el final se fue forzado. Sí, creo que sí. O sea, así como que fueron milagros, ¿verdad? Porque se curó el tumor, no se enganchó con la droga, ¿verdad? Sí, Sí, no. Sí, 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 sí. eso Hay como una cuestión ahí de lo milagroso, ¿no? Que también está llevada al extremo, pero tiene que ver con lo milagroso del cine, ¿no? Sí, y yo no sé si tal vez estoy pensándolo mal, pero se me vino esta parte también donde no sé si era su amiga o trabajaba con él, pero creo que era más su amiga porque para llegarlo a cuidar, ¿verdad? Creo que
no era tanto trabajo. Creo que era su asistente, ¿verdad? No, se me fue el nombre de la chica que lo iba a ayudar, pero también se coloca como en una posición de, creo que también los últimos días, no sé si interpreté mal o estoy pensando mal esa parte, pero como que con su madre, ¿verdad? La mamá de él se fue a vivir a los últimos días con él, si no mal recuerdo. Sí, 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 Y bueno, como que, hay como unos... Esa parte sería como una pequeña porción de flashbacks que no son mm, la película posterior que él graba, ¿no? Porque ahí efectivamente estamos como asistiendo a lo que él recuerda de no sé cuántos años atrás, pero poquitos años atrás, porque él ya está grande, ya se muestra como agobiado y agotado, pero está todavía viva su madre, ¿no? sí, no, y esta parte de esa estructura que mencionaste, ¿verdad? De los flashbacks, me, me quedé pensando en eso, ¿verdad? Sí, Pero sí. muy bueno. Sí. Y bueno, sí, el personaje que decías vos, Isaac, es verdad, Mercedes, ¿no? Que es como, creo que se llama Mercedes. Ujú. Que es como, casi como si fuera, es verdad, es como un asistente personal de él, que a la vez es la amiga, se da a entender que tiene una relación, un vínculo ahí de amistad, pero también es como si fuera la manager, ¿no? La representante de él, por lo menos así como formal, que le organiza reuniones, proyecciones, y él no quiere saber nada, pero bueno, ella está como siempre ahí pendiente de él. Es como ese, un poco que cumple ese rol para mí de representante, ¿no? Todo director de cine o toda celebridad tiene su representante, su manager, su cara legal, digamos, ¿no? Sí. Este, sí, pero bueno, están lindas esas ideas relacionadas con la cuestión del milagro, ¿no? Con el tema del milagro. Eh, a mí me gustaba hacer una mención porque en esto del análisis siempre está bueno reconocer, yo digo, como operaciones y desplazamientos estrictamente formales, técnicos, estéticos del cine y de montaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos estos saltos, estos viajes al pasado, que en realidad después nos enteramos que son una proyección de la película a futuro, ¿no? De la película que él quiere grabar. Y están como muy bien definidos, muy bien introducidos, muy bien enmarcados. ¿Por qué? Porque hay mucho énfasis en cómo mostrar esos momentos de traslación, podríamos decir, o de transición al pasado del personaje. Fíjense que ya desde que arranca la película, tenemos un plano de él en la pileta, como leíamos también en esa frase, en ese extracto del texto de Fernanda Solórzano, él ahí abajo y hay un zoom in en el cine, lo escribo así, con la cámara, significa un acercamiento, básicamente un zoom in, acercarse, ¿no? Aproximarse, a veces de manera intrusiva y exagerada desde el punto de vista y el posicionamiento de la cámara a un personaje. A veces se termina en un primerísimo primer plano de la expresión del personaje. Y todos esos acentos técnico-realizativos, podríamos decir, que hace entrar en juego Almodóvar acá, tienen que ver con sugerir esta introspección, esta proyección e introducción en el universo interno del personaje. Y fíjense que se repite, bueno, después cuando vuelvan a ver la película, se repite constantemente esto. Hay acercamientos, a veces es la voz en off del personaje que empieza a sonar y nos traslada a ese universo. A veces es el plano de él durmiendo, a veces es el plano de él bajo los efectos en el viaje de la droga, porque él empieza a consumir heroína, ¿no? Así en fumarse un chino, como se dice en Madrid, ¿no? Esa manera de consumir la heroína. Y, siempre hay como un acento y un hincapié en transmitirnos cómo se nos conduce a ese pasado del personaje. Yo traía, en este sentido, una reflexión sobre este texto de Camila Bejarano Petersen, una docente de la facultad donde estudio yo, y ella habla de cómo a veces el cine construye esos relatos enmarcados, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Como un relato enmarcado, de manera más o menos clara, de manera más o menos ambigua o ambivalente o difusa. Y en este caso, en Dolor y Gloria, es muy claro, creo yo, porque hay una intención por parte de Almodóvar de insistir, ¿no? Hay una insistencia y una reiteración en que nos quede claro que estamos metiéndonos en la cabeza de él. Por eso marco esto del zoom in, que fíjense que ya está desde el inicio, ¿sí? También pasa a veces con algunas frases que él lee, ¿no? Él está leyendo algunos pasajes literarios de textos, con algunas sentencias como bien fatalistas y pesimistas, ¿no? Y eso también nos refuerza la idea de que estamos inmersos
en su cavilación reflexiva, en su mundo interno, en su pasado, en sus recuerdos, en esos fragmentos, pedazos y retazos de memoria. Y es importante este énfasis porque podría no haber estado, ¿sí? Podrían haber aparecido esas escenas de manera como mucho más violenta, vamos a decir, ¿no? O virulenta. Aparecen a veces esas escenas, esos flashes en películas, generando justamente o tratando de generar una idea de confusión y de desorientación y de inestabilidad que se corresponde más con esta idea que decía hace unos minutos de una estructura fragmentada, ¿no? En donde el espectador queda como completamente desorientado y perdido, ¿no? Y no sabe qué de lo que está pasando es real, qué de lo que está pasando es un sueño, es una ensoñación o una retroproyección del personaje y qué no, y qué evidentemente está sucediendo. Lo que analiza y que aborda justamente Bejarano Petersen en este texto que después se los comparto, es cómo funciona en el cine la representación del plano onírico, del mundo de los sueños o de las visiones internas que puede llegar a tener un personaje, y la dimensión de la vigilia, ¿no? De la realidad, cuando se está en el mundo real. Y esta autora habla de 3 estrategias para abordar este pasaje de la dimensión del sueño a la dimensión de la realidad o de la vigilia y viceversa. Y la primera estrategia es donde quedan claros esos patrones, como dice acá la frase esta que traje, ¿no? El sueño es claramente diferenciado de la realidad y no compromete o pone en riesgo la lógica narrativa. Se entiende que allí hay un salto temporal o un viaje a la introspección del personaje, ¿sí? Y hay una insistencia constante, creo yo, de parte de Almodóvar, que se encarga de precisar y de explicitar bien desde dónde parte ese supuesto reenvío al pasado. Podría haber sido otro supuesto punto de vista, pero no. Hay un primer plano de Salvador, hay una voz, hay un texto, hay, como decía, un zoom in, un acercamiento de la cámara. Ahí habla Bejarano Petersen, enumera otros posibles desplazamientos estéticos. El difuminado, el efecto flow, ¿no? Así se lo conoce, el enturbiamiento de la imagen, el típico, la típica marca así desde el sonido, del sonido, ahora no me sale como el arpa, ¿no? El sonido del arpa, de que nos estamos metiendo en un sueño. Esos son como procedimientos obvios, pero que está bueno resignificarlos e identificarlos cuando aparecen en las películas y cuando funcionan, ¿no? Porque no podemos negar que tienen mucha eficacia dramática porque, retomando la idea de la conexión empática, nos hacen empatizar y entender que lo que acá se nos está presentando es un trauma interno e introspectivo de personaje, ¿sí? No se nos está queriendo confundir y desorientar, si bien después hay un quiebre y una revelación final de que evidentemente no era tanto el pasado, sino una reconstrucción de ese pasado que él va a proyectar en su próxima película. Hay como un chiste final, ahí podríamos decir un golpe de efecto final que se guarda Almodóvar para el final de la película, pero sí no podemos negar que a él le interesa dejarnos clarísimo que lo que estamos viendo sirve para meternos en la mentalidad problemática de Salvador Mayo, ¿no? Y por eso esta insistencia. Eh, y me interesaba por eso traer esta idea de este texto. Hay otras 2 estrategias de pasaje del mundo del sueño a la real o de la realidad de la vigilia al plano onírico que buscan más quebrar lo narrativo, ¿no? Quebrar la progresión y la comprensión y el verosímil. Por ejemplo, la no distinción, por ejemplo, el cine de David Lynch, que no sé si les interesará el cine de David Lynch, pero son películas donde claramente no distinguimos qué es real y qué no distinguimos qué se está imaginando y qué es fantasía de ese personaje y qué es real, ¿no? Hay modos de operar que no son ni mejores ni peores, simplemente son otras opciones y en este caso, creo yo, funciona el relato enmarcado gracias a este detenimiento de montaje, de puesta de cámara, de puesta de sonido, que articula y edifica muy bien Almodóvar en la película, me parece. Sí, me pasó vino a la mente cabal David Lynch cuando estabas mencionando eso, esta película de Carretera Perdida, la verdad que es, wow, esa fue la primera película que vi de él y no la entendí, la tuve que ver como 3 veces para entender la ciencia, ¿verdad? Sí. Tenés que verla como 3 veces para
Para conjeturar y sacar alguna conclusión, pero sabés que esa conclusión que sacás puede o no ser la que pretendía David sí, Lynch, ¿no? Porque no hay como una sola idea, no hay una única intención, eh, ujú, ¿no? No hay una idea unívoca de un solo sentido para entender a la película de una sola manera. Claramente, David Lynch en ese sentido es como muy delirante, ¿no? Y, sí. y por eso, La otra también, la de, uy, se me fue el nombre, Mulan, ¿cómo es? Mulan Rouge. Se me fue el nombre. Mulholland Drive, Esa, Mulan Drive. Mulholland Drive, vamos a escribirla acá. Bien, es así. Mulan Drive. Sí, Otra, ¿no? Mulan Otra Drive, muy, esa. sí, sí, sí. Otra muy difusa, muy complicada, muy críptica, ¿no? Para poder hacer como un ordenamiento lineal de los acontecimientos o identificar un conflicto de personaje. Es como todo muy variable, eh, todo muy difuso. Y bueno, es el cine que le interesa plantear a Lynch, ¿no? Y ahí él es como muy fiel, ¿no? Y muy coherente con sus rasgos de estilo. Vuelvo a la idea de estilo que siempre que analizamos a directores y cineastas como muy consolidados, es importante siempre ponerle como ese peso, ¿no? La idea de rasgos de estilo, un modo de hacer característico. Almodóvar tiene los suyos, acá como decíamos, hay capaz algunos distanciamientos, algunos desvíos, algunos corrimientos, porque evidentemente, como venimos diciendo y leyendo, no es la película más guarra y más atrevida y más arrojada de él desde lo formal, pero sin dudas siempre le interesa dejarnos en claro lo que ocurre en términos narrativos. Y en ese sentido, esto del relato enmarcado funciona muy bien, me parece, de manera muy clara, con los paréntesis bien puestos, podríamos decir, ¿no? Nos queda claro cuándo nos podemos sugerir y podemos adelantarnos a que va a haber un salto temporal o un salto a la proyección, a la retroproyección o a la ensoñación de Salvador Mayo. No hay dudas, no hay confusión. En ese sentido, no es como David Lynch, que le interesa el bardo, el caos y la confusión absoluta. Y, y bueno, un poco en ese sentido me interesaba recuperar esta idea de Genet, ¿no? Eh, Gerard Genet, que define desde la literatura, es un teórico francés que conocerán y aborda desde la literatura la focalización, los puntos de vista, ¿no? Que está relacionado a la relación o la regulación de saberes en términos abstractos, en términos cognitivos, que unen al espectador, al lector en la literatura, y a la instancia enunciadora o narradora, que en este caso está representada y proyectada en los personajes que forman parte del mundo del relato, ¿no? Hay un personaje en Dolor y Gloria al que le podemos asignar estos reenvíos, como que estábamos enumerando recién, estos reenvíos al pasado, que pueden ser recuerdos, pueden ser fragmentos de memoria o pueden ser reconstrucciones mentales, creativas de lo que va a ser eh, esa memoria transpuesta en imágenes y sonidos en su próxima película. Pero tenemos un personaje focal, claro y definido y concreto que es Salvador, ¿no? No hay duda sobre eso. Por eso es clara la estructuración y no se genera esto que decíamos recién, ¿no? No se generan grandes confusiones, grandes incertidumbres, es como muy precisa y concisa en ese sentido. Nos ata, nos une a un personaje, a un seguimiento de personaje, podríamos decir. Sin embargo, anoté acá, sin embargo, podríamos decir que si bien se nos ancla de entrada la introspección del personaje como foco cognitivo, esto que decíamos recién, o personaje focal, ¿no? El personaje que centraliza y lleva a cabo la acción, ¿sí? Algo que podríamos denominar y clasificar como focalización interna, ¿sí? Acá ya aparece uno de los primeros tipos de focalización que define Genet, que es cuando tenemos la misma información, compartimos la misma información como espectadores junto a ese protagonista, a ese personaje focal, perdón, a ese foco cognitivo del relato, que es este personaje. Esa es la focalización interna, ¿sí? La misma información que él. Luego nos enteramos con el devenir de la película y aquella revelación y quiebre final, que tiene mucha eficacia dramática, hacia el cierre, cuando nos enteramos de que evidentemente era todo un artificio, una construcción cinematográfica, ¿no? Lo que estábamos viendo como si fueran flashbacks, como fragmentos y registros de su memoria.
ahí se nos corre la idea de la focalización y pasaríamos a entenderla dentro de lo que Genet define como focalización externa. ¿Por qué focalización externa? Porque significa justamente esto, que sabemos menos que el personaje. Hay una pequeña, entre comillas pequeña, ¿no? Una pequeña porción, una pequeña dosis de información, un plus informativo que se nos está restringiendo, ¿no? Que no se nos está permitiendo conocer del todo, que ya podríamos también reconocerlo lo vemos hacia el personaje, tan derrumbado anímicamente, tan agobiado, tan estresado, y podríamos decir, bueno, acá hay algo que se nos está ocultando como espectadores, hay algo crucial, alguna muerte, puede ser la propia madre, ¿no? Que después lo empezamos a conjeturar y nos damos cuenta de que evidentemente hay una falta, hay una vacancia, después aparece también el personaje de Federico, su viejo amor, ¿no? Su amor y lo que significó para él en términos emocionales y todo eso se empieza como a armar, ¿no? Y a configurar y podemos ir como armándose cognitivamente, mentalmente ese rompecabezas, pero evidentemente hay un plus informativo que no nos damos cuenta de que no teníamos hasta el final. Y yo creo que sirve mucho para pensar y repensar siempre cuando analizamos películas, cuando debatimos sobre películas, estas categorías que le han servido mucho al cine y que sin dudas resguardan decisiones de guión en este caso, ¿no? Decisiones que tuvo que tomar Almodóvar en el momento de sentarse a cranear esta película, Dolor y Gloria, ¿no? Él pensó en sostener lo que parecía ser una focalización interna de personaje, es decir, esto que definíamos recién, como espectadores estar completamente atravesados por el conflicto interno del personaje de Salvador Mayo, sentirlo como propio, la conexión empática, consolidar esa conexión empática a través de, como decía recién, esas operaciones y de desplazamientos, por ejemplo, del punto de vista de la cámara, que nos meten en su mundo interno, en su sueño, dejarnos en claro que eso que está pasando es el pasado del personaje, engañarnos, persuadirnos, convencernos, ¿sí? Captar nuestra atención, apropiarse de nuestra atención, eso logra con mucha eficacia Almodóvar, para después revelarnos como un golpe de efecto, como una revelación final, que todo que se condice mucho con esta idea de final feliz, ¿no? Con esta idea de final esperanzador, que puede ser justamente por eso yo le sumaba la palabra repentino, o esta idea de lo brusco, lo forzado, en el buen sentido. De repente está todo bien, ¿no? Lo que nos queda al terminar de ver la película, un poco por lo menos a mí, esa es la impresión que les comparto acá, es que nos queda la impresión de que de repente está todo bien. De repente era una película, de repente él pudo proyectar y exorcizar todos sus traumas internos que llevaba allí, resguardados desde su infancia, la cuestión del deseo, la cuestión de la represión del deseo, ¿no? De revivir, de perdonar a su madre, ¿no? Y todo lo que eso le había generado, toda la angustia que le había generado, no poder despedirla y no poder ser un buen hijo, ¿no? Ella en un momento le recrimina no haber sido un buen hijo, ¿no? Con ella. Todas esas cuestiones él logra redimirlas en la película al final. Y todo eso es un gran juego de engaño y de trampa narrativa que podemos reconocer en esta categoría que hacia los años 80, creo que escribe este texto Genet, define como la focalización, ¿no? La focalización, en este caso audiovisual, llevada al terreno y al campo de lo cinematográfico. Cómo se juega con las expectativas del espectador. Lo que parecía ser una focalización interna termina siendo una focalización externa. Sabíamos menos que el personaje, pero ese saber menos que el personaje, no tener un acceso puro, directo y total y absoluto a la conciencia y a lo que acontecía y acaecía en la introspección problemática del personaje, ese no saber termina generando el final feliz, ¿no? Y la eficacia, ya dije como 1000 veces la palabra eficacia, pero no se me ocurre otra, creo que es como muy pertinente la expresión, ¿no? Termina siendo muy eficaz ese final, porque podría haber sido otro, ¿no? Yo pensaba, mientras analizaba, anotaba acá, paren que lo busco bien, ¿no? Esta idea de la redención final, de encontrar finalmente la motivación, de sacarle lo positivo a todo ese presente tan doliente y tan pesado que él venía atravesando,
aparece la idea, la cuestión del retrato, el retrato de acuarela de Eduardo, ¿no? El albañil, y su primer alumno, podríamos decir que es también su primer deseo. La película se va a llamar El primer deseo. Y con toda esa idea del retrato que aparece en el final, él está, no sé si recuerdan esta escena, está en el auto con Mercedes, con su asistente, representante, amiga, y, y ahí pareciera que se le termina como de prender la lamparita y de aparecer y brotar la idea de voy a filmar esto, voy a hacer una película sobre mi infancia, sobre el primer deseo, porque ahora puedo ver y pude reencontrarme y redescubrir el retrato que había pintado Eduardo aquella tarde cuando se excitó por primera vez, ¿no? Podemos decirlo en esos términos. Un poco de esa manera se nos presenta esa escena. Podría haber dicho ahí, podría haber terminado ahí la película. Podría haber terminado en esa escena en el auto, no sé si la recuerdan, pero bueno, se las recuerdo. Están ahí él hablando con Mercedes, él ahí recordando, vienen de la galería, ¿se acuerdan que ven este retrato que le pintó Eduardo a él cuando era chico en una galería de arte? Él recuerda a Eduardo, se acuerda de ese pasado, lo habla, lo explicita, lo comparte con Mercedes. Podría haber dicho ahí, lo logré, tengo finalmente la idea para la película, ¿no? Sí, perdón. ¿Quería decir algo? Ah, no, creo que, perdón, escuché un ruido, pensé que capaz que querían comentar algo. Termino con esta idea y ahí seguimos, pero podría haber dicho ahí, Eureka, encontré finalmente lo que quiero, que es salir a filmar, volver a filmar, reencontrarme con el oficio del director de cine, con el cine, y bueno, y no sé, podría haberlo dicho y haberse explicitado esa intención, esa motivación, ese propósito final a través de un diálogo, ¿no? En esa escena. Pero no, Almodóvar va un poco más allá y yo creo que por eso hablo de la idea de eficacia dramática y nos muestra todo esto con ese plano final en donde se nos revela que evidentemente lo que habíamos estado viendo como parte de su pasado era más bien toda una representación de la película del futuro, ¿no? De esa película El primer deseo. Así que la idea de focalización siempre es interesante. Esta idea de cuánto sabemos en relación a lo que saben los personajes en el mundo del relato, en el mundo diegético que se nos está presentando. Bueno, ¿cómo venimos? No sé si me pusieron algo en el chat. A ver si me han mandado algo por WhatsApp. Creo que no, ¿no? Bueno, otro autor y otra como categoría o clasificación de análisis que siempre me resulta interesante es esta de David Bordwell, que creo que la había comentado en alguno de los encuentros que tuvimos sobre Godard, no me acuerdo si habían estado ustedes, donde analizamos a las películas de Godard y pensábamos en estos niveles, subniveles o capas de sentido que refieren justamente a una elaboración de sentido por parte del espectador, ¿no? Acá se está lo que siempre deja en claro Bordwell en este texto, que después si quieren también se los puedo compartir, es esta idea de que el espectador tiene el compromiso, la responsabilidad y la tarea de llevar a cabo este análisis, esta elaboración de sentido a partir de lo que infiere, ¿no? De lo que puede analizar, lo que puede leer, entre comillas, interpretar, decodificar de la película y poder hipotetizar, ¿no? Y conjeturar e inferir al respecto, y en ese caso, y en este sentido, empiezan a aparecer capas, lecturas, ideas, niveles de sentido implícitos o sintomáticos. Implícitos porque no están de manera explícita, ¿sí? No es lo más obvio, no es lo que está en la superficie del relato, podríamos decir, sino que está por debajo, ¿sí? Pero está como un trasfondo, ¿no? Como un concepto, como un subtexto, como algo subterráneo que subyace a la película en sí, pero que podemos identificar si hacemos justamente y si asumimos esta labor creativa de
identificar ideas, de interpretar ideas de lo que nos ofrece el director en la peli. Y lo sintomático es reconocer que, evidentemente, detrás de este discurso fílmico, de este discurso audiovisual que es la película, que es este mundo del relato que nos plantea acá Almodóvar, detrás de todo eso hay un director. Hay un director, hay un cineasta, hay un guionista, hay una persona que tiene sus propios traumas. Y esta película es, sin dudas, creo que por excelencia en la filmografía de Almodóvar, es la película en donde más aparece esa idea de lo sintomático, de lo reprimido, del director queriendo hablar de su propia vida de manera deliberada, intencional en este sentido, pero con un montón como de condimentos, de ideas, de sutilezas, de pequeñas notas de color, ¿no? Que podemos identificar si conocemos un poco la filmografía de Almodóvar y bueno, y aventurarnos a identificarlas como sintomáticas, como reprimidas, como que el director de algún modo no las quiso manifestar de manera súper decidida e intencional y deliberada, pero que se desprenden y que aparecen allí arrojadas, sembradas, depositadas en su película, porque no puede evitarlo, porque es tan fuerte, porque es algo que lo ha acompañado tanto en la historia, en su trayectoria y a lo largo de su carrera, alguna emoción, algún sentimiento, algún concepto, algún tópico, alguna idea que aparece reprimido, depositado en su obra, en sus películas, ¿no? Entonces, por supuesto que lo implícito y lo sintomático es como muy, muy híbrido, muy difícil de distinguir, de diferenciar como algo súper, eso, distinguible y diferenciable. Pero podemos siempre pensarlo, creo, en las películas está buenísimo tratar de identificar qué es lo que quiso decir el espectador, el director, perdón, de manera implícita, allí como escondido, como cifrado, y qué es aquello que no, que capaz que no lo quiso plasmar, pero nosotros como espectadores lo agarramos para teorizar al respecto y debatir, ¿no? Y pensar ideas y pensar posibilidades y reflexiones y pensar también, por supuesto, complementarlo con, ¿no? con las propias impresiones de cómo nos atraviesa a nosotros aquello que estamos viendo, aquello a lo que estamos asistiendo en esa película. Todo esto para explicar un poco lo que decía ahí en la placa, ¿no? Esto de lo que condicionado por los filtros subjetivos y su propia historia se vuelve inexorable de identificar en la película. Aparece, por ejemplo, en el vínculo de Almodóvar con la educación formal religiosa, ¿no? Con la educación religiosa aparece muchísimo esto en toda la película, ¿no? Lo podemos ver en las escenas en las que el Salvador niño dice que no quiere ir al seminario para ser cura, lo vemos luego en el encuentro ahí cargado de tensión erótica, pasional, ¿no? Entre Federico y Salvador cuando se reencuentran, el personaje que hace Leonardo Sbaraglia, luego de asistir al monólogo de Alberto, donde claramente reconoce que toda esa es su historia de su adicción a las drogas, como a la heroína, como obstáculo para poder avanzar en su vínculo sentimental con Salvador, y todo aquello, ¿no? Que queda ahí como reprimido, un poco explota en ese encuentro que tienen y hablan también de lo que significó Dios en sus vidas, ¿no? Hay un intercambio ahí en ese momento, en ese reencuentro, que el propio Salvador le dice a Federico: vamos a terminar esto como Dios manda, ¿no? Sin cometer nada, sin dormir juntos, sin zarparnos, ¿no? Sin llevar al extremo, sin llevar más allá las cosas. Y Federico le responde inmediatamente que nunca nos importó Dios, ¿no? Nunca nos importó Dios, siempre supimos como encontrarle la vuelta a esos impedimentos morales, ¿no? Esos que al fin y al cabo se presentan de esa manera, ¿no? Como grandes barreras, obstáculos y paradigmas morales que impiden ser lo que uno quiere ser, ¿no? Ahí la cuestión de la propia asunción y de una identidad, ¿no? Una identidad sexogenérica que también aparece en las películas de Almodóvar, y que acá también aparece cuando se pone un énfasis muy fuerte, muy particular y muy especial en la idea del descubrimiento y el reconocimiento del deseo homosexual. Por eso hablo en términos de identidad sexogenérica, ¿no? Todo eso aparece en la película y tiene como reservados sus momentos de muy fuerte emoción y de muy fuerte exposición desde lo estético, desde lo plástico, de lo visual.
insisto en que siempre es importante pensar esa articulación entre lo que podríamos decir lo formal, el cómo y el qué, el contenido, lo temático, los conceptos, los temas que toca la película. Está todo mezclado, está todo fundido, todo confluye de manera muy eficaz y muy orgánica en la película. Y por eso nos queda en claro que está hablando del deseo, que está hablando de la necesidad de crear a partir del deseo, que está hablando de poder, de la inevitabilidad, ¿no? Y de lo ineludible de revivir un trauma de la infancia, pero poder superarlo, ¿no? De esa superación, de esa redención. Todo eso es un poco lo implícito, es un poco lo sintomático, esta fascinación, como dice ahí la placa, ¿no? Que lo decía recién, y obsesión en abordar la temática del deseo en los vínculos humanos, ¿sí? Yo ahí anotaba también como para darle, profundizar, ahondar un poquito más y trazar algún reenvío al psicoanálisis, ¿no? No soy psicoanalista y a veces digo cualquier cosa, ¿no? Pero no soy experto, digo, pero la cuestión del costado eyoico del personaje, ¿no? Freud que habla de, bueno, el super yo, el ello y el yo. Y el ello como toda esa carga de lo inmoral, ¿no? De lo excesivo, de lo primitivo, ¿no? De lo prohibitivo, que sale a la luz cuando aparece el deseo, por ejemplo, ¿no? Y allí aparece el super yo, ¿no? La instancia psíquica interna del super yo para decirnos, para poner los límites, ¿no? Imponernos los límites, las barreras, códigos morales, decirnos hasta acá sí, hasta acá no, esto es indebido, esto es debido, esto está concebido por convención social como algo incorrecto en términos morales, esto es inmoral, esto es impúdico, esto está prohibido porque está explicitado como una ley instituida, instaurada, y hay cosas que el deseo puede más, ¿no? Y en este caso, sin dudas, la educación formal religiosa, lo eclesiástico, tiene como sus lugares, hay muchos momentos de énfasis en donde Almodóvar, con un claro posicionamiento desde lo ético, estético, crítico, de denuncia, de cuestionamiento, se pelea con toda esa enseñanza que arrastró él como director cuando era chico y que también se la traslada acá a su personaje, ¿no? Eh, esa carga moral que te impide ser, ¿no? Que te impide desear. Ahí hay claramente una lectura para mí en términos de lo implícito o de lo sintomático, porque es algo que está en todas las películas de Almodóvar. Otra idea más, ¿no? Relacionada con esto, con lo que podemos identificar en lo implícito, en lo que subyace. Cuando hablan del personaje de Sabor, ¿no? De esta película que es como la obra cumbre, la obra emblemática de Salvador Mayo. Y hay ahí, ¿no? Que esto es como el núcleo del enfrentamiento, del conflicto que tiene ahí con Alberto, con el protagonista de la película. Él le recrimina que él se drogaba con heroína, con caballo, ¿no? Así le llaman a la heroína como de manera coloquial. Yo eso lo tuve que googlear porque no tenía idea, no sabía qué significaba caballo. Entonces él le dice que tomaba caballo y que por eso terminó interpretando un personaje pesado, ¿no? Cansino, como que no era el personaje que él había escrito. ¿Sí? Esto lo dice desde un primer momento y cuando se lo dice en la cara, Alberto por supuesto se enoja, ¿no? Y ahí como que casi que se pelean y se agarran a las trompadas. Y bueno, fíjense, ¿no? Qué interesante cómo, en cierto sentido, hay una representación análoga del deseo y de lo que va a ser el destino de Salvador en lo que se nos muestra en la línea argumental del presente. Él va a terminar siendo ese personaje que no quiso escribir o que no escribió cuando estrenó Sabor, pero que Alberto, sin embargo, se terminó representando e interpretando. Él había escrito, esto lo dice Salvador en esa escena, yo había escrito un personaje mordaz, un personaje cocainómano, ¿no? Justamente, no consumía heroína, sino cocaína, que te exalta, que te excita, ¿no? Que te levanta. Había escrito otro personaje, pero Alberto, como se drogaba con heroína, terminó interpretando un personaje completamente contrapuesto a lo que estaba escrito en el guión de Sabor, ¿no? Esto dice Salvador Mayo y se lo recrimina y se lo echa en cara
Alberto. Y es interesante entonces la relación luego del paso del tiempo, 30 años desde este estreno de la película de Sabor, cómo podemos ver y podemos identificar en Salvador Mayo, en su presente pesaroso, todos los efectos de la droga del caballo, de la heroína. Tan es así que él va a terminar probando por primera vez heroína, ¿no? Y esto lo dice. Y bueno, podría haber terminado en un camino de perdición mucho más grave que por suerte se supera hacia el final y logra como no caer en la adicción. Pero todo esto nos sirve para indagar y analizar y resignificar y redimensionar el tema de la droga, ¿no? Del consumo, de la adicción, que al principio parece casi, por lo menos para mí, desde mi impresión como espectador, parece como un agregado cómico, ¿no? Como un condimento cómico ahí. Yo ahí anotaba en términos de Barthes, cuando habla del nivel de las funciones. Barthes habla del nivel de las funciones como acontecimientos, las funciones nucleares, las peripecias, los sucesos, lo que hace avanzar la acción en términos de lógica causal, de causa y efecto en una película. Después habla también de catálisis. Y las catálisis son como esos agregados que ornamentan y decoran el relato, por decirlo de algún modo, lo decoran, lo embellecen, le otorgan peso simbólico y nos ayudan a, como espectadores, ser seducidos por la película, pero que no tienen relevancia en términos narrativos, en términos dramáticos, ¿sí? No tienen relevancia porque podríamos sacar ese acontecimiento y podría funcionar la película de cualquier manera. Eso es una catálisis. Y lo de la droga, para mí, al principio parece una catálisis. Parece algo como, de repente está mal y entonces se reencuentra con Alberto y se ponen y prueba heroína por primera vez y le pega mal y viaja y lo hace recordar su infancia. Parece como una nota de color, ¿no? Pero finalmente, como podemos afirmar, cobra otra relevancia dramática, sin dudas, cobra otra relevancia dramática. Como indicio, que es otro nivel de las funciones que identifica Barthes, indicio dramático porque me anticipa que algo va a pasar, por ejemplo, cuando vemos que consume, me anticipa por cómo nos lo muestra la cámara, por cómo nos lo encuadra y compone Almodóvar, anticipa que se viene un flashback, ¿no? Anticipa que se viene un salto al pasado o un salto a lo que será esa película en el futuro, nos anticipa, en ese sentido funciona como un indicio, como antelación dramática, y también nos informa, ¿no? El informante es otro nivel de las funciones que identifica Barthes, por eso también lo puse ahí en mayúsculas. También nos informa, sobre todo cuando se resignifique la idea de la adicción en el drama íntimo de la relación pasada entre Salvador y Federico, ¿no? Descubrimos ahí todo lo del texto, el monólogo que se llama La adicción. Ese monólogo al principio no sabemos bien de qué habla, sabemos que habla de algo relacionado al consumo y a la adicción, pero después nos enteramos que habla de su vínculo sexoafectivo y sentimental tal vez más importante, ¿no? De toda su vida. Entonces, y que se vio frustrado y terminado por culpa de la droga, por culpa de la heroína, por culpa de la adicción. Entonces, no podemos negar que el tema de la droga y de la adicción ya no es una catálisis en términos de Barthes, sino que es algo mucho más crucial, ¿no? Que tiene mucho más peso narrativo, dramático en la película, que no es una decisión, yo anotaba acá una decisión casual para justamente hacer más ligero el relato, para agregar alguna cuestión cómica. Puede funcionar en ese sentido, como una ironía, un desplazamiento irónico ahí por parte de Almodóvar y hablar de una pequeña crítica, una pequeña gran crítica al mundo a las adicciones en el mundo de la fama, el mundo del espectáculo y el mundo de la industria del cine. Pero es más que eso, ¿no? Es un elemento completamente causal y no casual en la película, ¿no? Porque termina siendo un poco lo que justifica, de algún modo, que aparezca Federico, que aparezca el personaje que interpreta Leo Sbaraglia, y funciona más, como decíamos recién, en términos de indicio dramático, en términos de informante, y no solamente como una catálisis. Bueno, ¿alguna idea, algún comentario que quieran hacer sobre esto?
¿Cómo lo vieron? Si se animan. A ver qué más había anotado. Tengo muchas cosas anotadas que después a mí me sirven para... Siempre que vuelvo a ver una película, yo no sé si hacen ese ejercicio, pero por supuesto cuando la vemos por primera vez, la vemos por primera vez, pero yo esta peli ya la había visto, entonces la volví a ver nuevamente, me reencontré con la película y anoté un montón de cosas. Y bueno, es eso lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Compartiéndoles esas ideas, reflexiones que me disparó la película en este revisionado, tratando de conectarlo con ideas previas y con categorías previas para que eso les sirva o nos sirvan o nos motiven a seguir pensando las películas. Pero me interesaba preguntarles, porque siempre pregunto así en los cursos o las clases, si ustedes cuando vuelven a ver una película o cuántas veces necesitan verla como para anotar cosas o qué cosas anotan, si anotan simplemente frases. Yo, por ejemplo, a veces anoto frases que dicen los diálogos de los personajes y a veces no, a veces anoto cualquier idea que no tiene que ver con algo que se dijo explícitamente en la película. ¿Anotaron algo ustedes o suelen hacer eso cuando ven películas? Yo no, pero creo que sí sería interesante ir como que haciendo ese tipo de anotaciones, ¿ver? Y bueno, yo lo que hago es normalmente la veo 2 veces y pues trato de sacar de ideas, pero ¿cómo se llama? No de manera de ir haciendo anotaciones, solo como que me voy dando como escenas en la mente, pero... Y esto que estás compartiendo ayuda bastante también para poder en un futuro poder hacer un mejor análisis, ¿verdad? Sí. Buenísimo, Isaac. Sí, esa es la idea, ¿no? Que lo que les comparto acá les sirva como para agarrar alguna de estas herramientas, de estas categorías teóricas y no pensarlas como una categoría teórica, algo súper abstracto, algo solemne, ¿no? Que no se puede, que no sirve para nada, que no tiene sentido que lo apliquemos a películas, sino para justamente eso, ¿no? Como lograr concebir y comprender a estas herramientas, por ejemplo, lo de los niveles de sentido de Bordwell, o esto de los niveles de las funciones que habla Barthes cuando analiza las películas, en un texto de él que se llama, el que es muy famoso, digo, el análisis estructural del relato, que nos sirva para entenderlas como recursos y no como una categoría, una cosa abstracta, indescifrable e incomprensible. Y bueno, y debatir, ¿no? Entonces, avanzando un poco, ahí justo estábamos hablando de la relación entre, ahí dice Laura, ¿no? En el chat, perdón. Yo freno alguna secuencia como para repensarla, trato de buscar qué es lo que busca o cuál es la intención del director. Bueno, eso ya es meterse en esto de, está bueno que lo digas, Laura, en esto de intentar descifrar las capas implícitas del relato, de la película. Asumir el rol, el compromiso creativo y constructivo por parte del espectador y sacar ideas, ¿no? Tratar de sacar ideas de lo que hay implícitamente. Y entender que muchas veces esas ideas que están implícitas, que están subterráneas en la película, son un trasfondo que quiso depositar allí el director, pero a veces tal vez no lo quiso decir el espectador, el director, o tal vez nunca lo vamos a poder, lo velado, me gusta esa palabra, velado, es verdad, está linda. No había usado ese término. Pero tal vez entender que el director no quiso hablar de eso, pero nosotros nos aventuramos a pensar que sí y lo conectamos con alguna otra idea, alguna otra categoría, alguna otra película de él o algún otro director, ¿no? O cineasta o película para reflexionar. Hacemos como ese trabajo de encontrar citas, alusiones y reenvíos, siempre poniendo como en primer plano esta idea de la transtextualidad, como yo decía, no entender al texto, a la categoría textual, como un tejido. Si ustedes saben que la palabra texto, creo que etimológicamente tiene ese origen, ¿no? Es hablar de algo que se teje, es hablar de tejidos, de algo que está entre textos. Entonces, está bueno ver una película y anotar cosas sobre otra película que capaz que nada que ver, pero que podemos encontrar una conexión, forzar una conexión para analizar. Sí, ese es el título del texto de Barthes, que es viejo, es medio aburrido, el texto de creo del 1960 y pico, la década del 60, pero
estas ideas sirven para aplicarlas a películas, por lo menos lo del nivel de las funciones. Y si googleás, si buscan en internet nivel de las funciones Bartés, les va a aparecer esto capaz con algún texto que lo recupere de manera un poco más precisa y concreta para no irse a leer el texto original de Bartés, que puede ser más tedioso, ¿no? Porque es viejo, tiene sus años. Pero es un texto como fundamental, ¿no? Para analizar. Esto de vuelco genérico que ponía acá yo, que es otra idea que un poco extraigo de la película, con esto me refería en realidad a que hay como un cambio de género. No sé si lo notaron ustedes, pero cuando aparece Federico nos damos cuenta de que se vuelve más melodramática la película. Y es interesante pensarlo porque, de nuevo, hablando de la idea de indicio dramático de Roland Barthes, en términos de Roland Barthes, el mismo Salvador Mayo, el propio Salvador Mayo reconoce ese desvío o ese vuelco melodramático. Se lo dice Alberto cuando está hablando del monólogo, ¿no? Vieron que en esa escena le da el monólogo finalmente, como que se ablanda porque al principio no quería compartirlo, se lo da, se amigan, se reconcilian con Alberto y le da el monólogo y le dice, mira, se volvió medio sentimentaloide, medio melodramático, ¿sí? Y exactamente pasa lo mismo con la película, con Dolor y Gloria me estoy refiriendo, ¿no? Almodóvar allí pone este diálogo, inclusive ahí hay una escena muy linda donde Salvador Mayo le dice a Alberto, no es mejor al actor el que llora, sino el que logra contener el llanto, ¿no? El que logra reprimir el llanto. Creo que eso es interesante y por supuesto, es poner la lupa en detalles que se redimensionan y se resignifican y que nos hace pensar de nuevo en que cualquier decisión de estilo, estética, realizativa y de guión que toma Almodóvar no es casual, sino causal, ¿no? Deliberada en el sentido de que funciona muy bien en articulación con todos los elementos y componentes que tiene la película. Entonces, bueno, un poco pasando limpio esto que decía, para mí, sí, insisto, no deja de ser a mi juicio, pero hay como una primera parte del film donde conocemos a él, conocemos a Alberto, conocemos todo la parte del trauma, del personaje, de su infancia. Es un poco más, no sé si cómica, es demasiado decir cómica, pero más tragicómica, tiene algunos momentos tragicómicos, pero es más irónica, tal vez sobre este cliché del artista o cineasta caído en desgracia. Hay un autor, no sé bien quién, hay una frase en realidad que dice que es mejor, es preferible partir del cliché, del lugar común, que en este caso sería ¿no? El director de cine caído en desgracia. Es mejor partir del cliché que terminar en uno, que desembocar en uno. Y un poco pareciera que Almodóvar sigue ese consejo en Dolor y Gloria, ¿no? Porque claramente parte de un cliché, un lugar común en términos de guión, en términos de películas, ¿no? De lo cinematográfico, es un lugar común plantearnos a un director que padeciente de todos estos conflictos, con traumas, que está peleado con actores que formaron parte de su trayectoria cinematográfica. Es un lugar común en el cine. Él mismo ya hizo otras películas donde partía de las mismas ideas, pero indaga, profundiza y revuelve en la historia de este personaje, de este protagonista, de manera, por supuesto, autobiográfica, y se va tornando más denso, más dramático. Hay un vuelco genérico para mí que es interesante destacarlo y mencionarlo, y que el mismo Salvador Mayo lo explicita ahí en un desplazamiento que, en términos así como, de nuevo, conceptuales, podríamos reconocer como lo metatextual, ¿no? Fíjense ahí, no sé si están viendo en la parte final de la placa, perdón que algunas de estas anotaciones están ahí como tiradas de manera muy desprolija, ¿no? Pero bueno, después les comparto este PDF si les sirve. Pero esta idea de los discursos secundarios que rodean al texto principal, que yo tomo acá, puse ahí como para citar, para que sepan que no es algo que invento yo, a Genet o a Verón, que reflexionan sobre estos temas. Todo eso tiene que ver con metadiscursos, con discursos secundarios que dotan de sentido y de reconocimiento al texto principal, ¿no? A la idea principal de una película, o en este caso es la película en sí mismo. Es reconocer que la película habla de la película. Y para mí, de manera implícita, por supuesto, porque no es que Salvador Mayo ahí mira a cámara, ¿no? Y rompe la cuarta pared y nos dice a nosotros, a los espectadores, nos dice:
ahora la película se va a volver melodramática. No, por supuesto que no. Está todo esto compuesto y estructurado de manera muy clara dentro y coherente y verosímil dentro del mundo del relato, pero de alguna manera es la película hablando sobre la película. Es el cine hablando sobre el cine. Es metatexto, es metatextualidad, es metadiscurso. Esto lo hace muy bien Jean-Luc Godard, por ejemplo, ¿no? Ya hablábamos de él y de la metatextualidad en los anteriores encuentros de análisis, los que hayan estado. Él es como una figura fundamental del romper la cuarta pared, justamente evidenciar el dispositivo, el artificio y la parafernalia del cine, lo que podemos reconocer como un desplazamiento de opacidad. Ahí ponía también ese término, esa noción, esa concepción de que acá, bueno, cité a Ismail Xavier, que es un teórico que habla de lo opaco y lo transparente como dos maneras de representar la realidad en el cine. Y justamente lo opaco es hablar del cine, es evidenciar el dispositivo. Bueno, en Dolor y Gloria no hay un evidenciamiento del cine como artificio, porque justamente, como decía, no es que se genera una desorientación, no hay una intención de hacer confundir al espectador, no hay de repente una mirada a cámara, ¿no?, que interrumpe ese ordenamiento causal y narrativo de los acontecimientos. No pasa nada de eso. Es una película muy narrativa, muy clara, muy coherente en ese sentido, pero hay momentos donde, por ejemplo, para mí cambia casi el género de la película y deja de ser un drama medio cómico y hasta medio exagerado con esas cosas propias de las películas de Almodóvar y pasa a ser más un melodrama, ¿no? Lo que históricamente en la historia de los géneros, de la historia del cine, podemos reconocer o enmarcar dentro de la idea del melodrama. Y el indicio dramático, ¿no?, en términos de Bartés, porque lo explicita el propio Salvador en esa escena. Dice, se volvió un poco melodramático el texto, ¿no? Me parecía interesante marcarlo y nombrarlo, porque la idea del metatexto también podemos, como si le damos vueltas, podemos encontrarlo en cualquier película, ¿no? Y eso, por supuesto, nos da pie para hablar de esto que ya lo veníamos diciendo, que es como otras maneras de decir lo mismo, pero está lindo para mí siempre encontrarle como esa profundidad a los conceptos y a las ideas. Y por ejemplo, si estábamos hablando en términos de Bordwell recién de niveles de sentido implícitos o sintomáticos, de lo reprimido, de lo no intencional que aparece de todas maneras impreso y dispuesto en la película, también podemos hablar de lo que a veces en el cine se conoce como la intencionalidad última del director, ¿no? Esto que decía Laura también, ¿no? Trato de buscar lo que el director quiere que entendamos, el mensaje cifrado, lo velado, ¿no? Ahí aparece el concepto de historia 2 de Piglia, Ricardo Piglia, en su tesis sobre el cuento, un texto muy bello, díganme si lo conocen, porque tal vez lo conocen, si no se los comparto. Lo voy a escribir acá. Creo que es del año 1986, creo. En esta tesis sobre el cuento, él analiza, por supuesto, en primera instancia desde la literatura, pero podemos aplicarlo y transponerlo al campo del cine, y habla de reconocer en la historia 1 como lo que hay en la superficialidad de cualquier relato, la trama, un conflicto, un personaje con motivaciones, un personaje con dolores, con padecimientos, como efectivamente ocurre en Dolor y Gloria. Y luego la historia 2, el mensaje cifrado, entre comillas, ¿no? Entre comillas, mensaje, pero siempre hay algo por debajo, siempre hay algo subterráneo, siempre hay un trasfondo en toda película. A mí, particularmente, eso también es como una definición ética personal, a mí me cuesta, me cuesta mucho la idea de mensaje, la idea de moraleja, ¿no? La idea de enseñanza moral. Para mí las películas no tienen mensaje. Para mí la película es una película y por supuesto hay algo que quiere transmitirnos y contarnos el director de manera más o menos clara, como ya veíamos recién, más o menos precisa y ordenada. Evidentemente en Dolor y Gloria
hay algo más ordenado, hay un chiste, un golpe de efecto final con esa revelación, esta cuestión de la focalización, de la dislocación de focalización que reconocíamos en Almodóvar, pero para mí no es que hay una enseñanza que nos deja la película, una moraleja, un mensaje. Para mí la película justamente puede hablar de temas prohibidos, puede hablar de temas escabrosos, complicados, inmorales, impúdicos. Hay otras películas, como también veníamos diciendo, anteriores de Almodóvar, que son mucho más atrevidas e irreverentes en ese sentido. Bueno, acá ya analizamos la película de Godard, ¿no? La última, una de las últimas de Godard, Adiós al lenguaje, no sé si se acuerdan. Eso no es una película moralmente correcta, no es una película que deje un mensaje. ¿Qué mensaje deja esa película? Deja ideas, ¿no? Deja como reflexiones, hipótesis, teorías que uno como espectador tiene que agarrar y debatir y tal vez debatirlas internamente, individualmente y después compartirlas y socializarlas. Pero bueno, esa es como mi idea. Sin embargo, pareciera que siempre podemos pensar, especular, como digo, hipotetizar en que hay algo, en que hay una intencionalidad última, ¿no? Del director. Y en este caso pueden ser muchas, como digo, pongo siempre entre comillas la idea de mensaje, porque no me gusta decir que Almodóvar está dejando un mensaje, pero sí está la idea del deseo como algo análogo. Me avisó, perdón, me avisó acá el Jitsi que estoy con problemas de conexión. Díganme si se trabó o algo. Creo que no, pero. No, Ah, joya, joya. No, entonces es simplemente que se me había ido un poquito la conexión, pero no pasó a mayores. Bueno, decía entonces, esta posible historia 2, esta posible intencionalidad última del director, el deseo como algo análogo al impulso creativo. Pareciera que la enseñanza, le pongo comillas, que nos está queriendo dejar Almodóvar, es que sin deseo no se puede crear, ¿no? Sin deseo no se puede rodar. Esto lo dice el propio Salvador Mayo, dice, mi vida carece de sentido si no estoy rodando, si no estoy filmando, ¿no? Dice al revés, lo dice, sin rodar mi vida carece de sentido. Se lo dice a Mercedes, a su asistente amiga. Y eso un poco sintetiza, ¿no? Por eso insisto con que cada palabra, cada término, cada frase, cada diálogo está pensado, hay una decisión ahí realizativa por parte de Almodóvar. Eso sintetiza todas las limitaciones, los condicionamientos y los obstáculos que tuvo que atravesar Salvador, que no le permiten terminar de exorcizar, decíamos, o de escupir la película, ¿no? De poder plasmar, materializar en imágenes y sonidos concretos todo eso que le está generando angustia, represión y acumulación introspectiva, mental, ¿no? Que son todos estos traumas que arrastra desde la infancia, la no superación de su relación con Federico, el trauma de la educación religiosa, la madre, ¿no? Todo eso que él no puede terminar de perdonarse y de redimirse, y que tiene que ver con el deseo. Él no puede terminar de desear de alguna manera, hasta que no reconoce el deseo en el momento en que Eduardo, el albañil que trabajó con ellos, el joven albañil que trabajó con ellos en aquel pueblito, en Paterna, en esa casa cueva, hasta que él no se acuerda y no reconstruye ese momento del deseo, no puede crear, ¿no? Es como si hubiera una traba que necesita activarse, ¿no? Y esa activación es el reconocimiento del deseo. Para crear en cualquier, no, acá como que lo transpongo a cualquier ámbito, ¿no? Como si cualquier disciplina artística, creativa, tuviéramos que poder desear para crear. Es como una frase, ¿no? Un lema que puede ser como re abstracto, sí, para crear hay que desear. Pero bueno, es el tema, el trasfondo de toda la película. Aparecen muchas películas de Almodóvar y está bueno reconocerlo, me parece, y pasarlo en limpio y subrayarlo, ¿no? Y hablar, por eso ahí digo yo, de esta cuestión, de esta idea de historia 2, de intencionalidad última del director, ¿no? Bueno, acá ya nos queda poco tiempo y no quiero como irme de más. Me gustaría que me digan alguna idea que les haya generado la peli, pero
A mí me gusta mucho, en otros encuentros de Amore per l'Arte, con Leandro, hemos traído siempre a Zizek, que le ha dedicado mucho al análisis a películas de Krzysztof Kieślowski, ¿no? Que es un cineasta eh, polaco que no sé si conocen, pero si no lo conocen, están en YouTube cargados ahí las clases, esos encuentros que tuvimos, o por lo menos algunos, los pueden buscar ahí. Creo que están en el YouTube de Amore per l'Arte, ¿no, Leandro? Y si no buscan yo también tengo algunos cargados en mi YouTube, que es Metatextos Cine, ahí dice Leandro que sí. Hemos hablado de Zizek antes, y hay un texto donde él habla de la reconstitución de la fantasía, y define a la fantasía desde el psicoanálisis, la fantasía en términos como sumando y mezclando ideas que vienen de Lacan y de Freud, ¿no? Por supuesto no es que inventa Zizek todo esto, Zizek es un pensador, un eh, ay, se me fue como el oficio. Él es como, él creo que es sociólogo, pero bueno, habla del psicoanálisis y de concepciones filosóficas, contemporáneo, esloveno es él, y es como también muy atrevido, muy irreverente por cómo aborda todas estas cuestiones y las analiza siempre en función de cómo se presentan en el cine, ¿no? Y en Kieślowski puntualmente. Y yo lo traía un poco para hablar de Almodóvar, esta idea de, leo esta frase, esta cita, la carencia de un marco de fantasía o materia fantasmal, la define así Zizek, que podría haber mediado entre su subjetividad, ¿no? Está hablando de la subjetividad de una persona, de un personaje en una película, y la cruda realidad de la sustancia vital. La vida se vuelve nauseabunda, repulsiva, conflictiva, lastimosa, cuando la fantasía que media nuestro acceso a ella se desintegra y nos encontramos en confrontación inmediata con lo real. Bueno, ¿qué está hablando acá, Cise? Como para pasarlo en limpio y resumirlo en palabras un poco más comprensibles. Está hablando de todos aquellos elementos, objetos, vivencias, personas, inclusive, a los que les sumamos valor simbólico, valor cultural, valor sentimental, propio personal, como puede ser una foto que nos recuerda un momento fecundo, feliz y alegre de nuestra infancia, o todo lo contrario, una foto que nos despierta una repetición turbulenta que en términos de Freud podríamos enmarcar dentro de la dimensión de lo siniestro, ¿no? Lo ominoso. Esto lo define bien Freud cuando habla de lo siniestro, ¿no? Desde el campo del psicoanálisis. Digo, todo eso es una fantasía. ¿Por qué una fantasía? Porque es algo a lo que le adherimos sentido nosotros desde nuestra propia subjetividad. Sin esa fantasía como capa protectora, esa materia fantasmal, dice Zizek, la realidad se vuelve tan real, tan virulentamente, tan truculentamente real, que nos daña demasiado. Nos daña demasiado y en muchos casos, como por ejemplo se sugiere en algún momento para mí en Dolor y Gloria, puede llegar a conducir hasta al suicidio, podríamos decir, ¿no? Un final trágico, más trágico. Yo creo que por momentos la película se vuelve densa, se vuelve áspera, se vuelve profunda y casi se sugiere eso, porque el personaje está claramente deprimido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no aparece la fantasía, la capa protectora de la fantasía proyectada en objetos, por ejemplo, en personas, en acontecimientos, que nos permitan protegernos de, como dice Zizek, ¿no? Lo tan real, de esa realidad destructora, nauseabunda, esa es la palabra que usa Zizek, por lo menos en la traducción, de eso nauseabundo que tiene la realidad tan cruenta, tan cruel, que nos podría llevar a un camino irreparable e insuperable, ¿no? Evidentemente, efectivamente, Salvador Mayo logra la reconstitución de la fantasía. ¿Cómo? A través de ciertos objetos, como por ejemplo ese retrato, esa acuarela que le pinta Eduardo en aquel momento de la niñez, cuando él descubre el deseo por primera vez. Y bueno, y ahí aparece la idea de que también aborda Zizek del objeto como fetiche, ¿no? Como síntoma y como fetiche. Entendiendo al síntoma como aquel objeto, aquella foto, puede ser una foto, puede ser cualquier reliquia, ¿no? Histórica, que sea simbólicamente y emocionalmente importante para nosotros. Una foto es como el caso ejemplar, ¿no?
que nos hace repetir y revivir un momento que puede llegar a ser traumático, entonces genera esa repetición turbulenta, como decíamos recién, en términos de lo siniestro, en términos freudianos. Y cómo poder combatir esa repetición turbulenta, ese despertar, ese, podríamos decir como ese emerger de lo real, de la crudeza de lo real, a partir de el fetiche, ¿no? Adherirme, como dice ahí la placa, adherirme a algún rasgo que personifica para mí la negación de la muerte o del trauma penumbroso y siniestro, ¿no? Asumir la presencia en la ausencia de alguien a través de, por ejemplo, una foto, donde él recuerda a la madre, o el huevo de madera, no sé si recuerdan, en Dolor y Gloria aparece y se menciona más de una vez, primero cuando lo dice Penélope Cruz, ¿no? Cuando vemos esa infancia, y luego también cuando lo vemos a él con su madre en los últimos días de vida de la madre, vuelve a aparecer el huevo de madera, ¿sí? Eso es un fetiche, un objeto fetiche, y eso es reconstituir la fantasía, para poder avanzar, para que no nos devaste y no nos lleve puestos y no nos aplaste lo tan real, ¿no? La violencia y la vehemencia de lo real. Así se supera, por ejemplo, un duelo familiar, ¿no? Se muere un familiar, un ser querido, bueno, ¿cómo se supera eso? Tratando de entender cómo se forma esta capa protectora que define Zizek dentro de los parámetros de la fantasía. Bueno, ahí lo dice de manera un poco más clara esa oración final. Cosas a las que adherirse para cancelar o paliar, ¿no? Como un paliativo, para paliar y reducir y suavizar el impacto pleno de la realidad. A mí me parece súper interesante esta idea porque si nos ponemos a pensar cada uno, tenemos 1000 objetos o cosas que entendemos como fantasías, ¿no? Y en ese sentido me parece que la película también permite esta reflexión. Él lo dice, él dice, me salvó el cine, ¿no? Ese retrato, esa acuarela de Eduardo que pintó en ese momento, que para él es también un despertar del deseo. Yo ahí ya lo ponía, lo habíamos mencionado antes, ¿no? La epifanía, la revelación del momento del primer deseo, así se va a llamar su película, es reconocer su identidad sexogenérica, ¿no? El deseo como una identidad, como un modo de poder reconocerse a uno mismo. Yo incluía ahí la palabra anagnórisis, que en el campo del guión y del cine y del teatro es justamente la revelación de una identidad de manera crucial. Yéndonos a otro extremo, una anagnórisis en el mundo de la historia del cine es, habrán visto Star Wars, episodio 5, yo soy tu padre, ¿no? Cuando le dice Darth Vader a Luke, eso es una anagnórisis, es revelar una identidad crucial de personaje, yo soy tu padre. Bueno, en Dolor y Gloria hay una anagnórisis, no tan espectacular, no tan efectista, pero está en ese momento en el que vemos a Eduardo pintar el retrato de Salvador cuando era niño. Y hay una anagnórisis porque se nos revela y se nos termina de definir que él ahí está descubriendo su deseo. Y su deseo es descubrir su identidad en términos sexogenéricos, ¿no? Yo ahí también agregué que está exaltado y exagerado desde lo expresivo formal, porque bueno, se nos muestra ahí a Eduardo, ustedes habrán visto la escena, se nos muestra desnudo, ahí todo bello, todo perfecto, por supuesto, siguiendo los parámetros de belleza, es como un joven muy apuesto, muy hegemónico, ¿no? Todo eso es una decisión formal, por supuesto, por parte de Almodóvar, porque capaz podría haber sido que Eduardo sea menos lindo. Justamente está como llevado al extremo, ¿no? Exacerbado ese momento del reconocimiento del deseo. Y también me parece importante mencionarlo. Y bueno, por eso el objeto como reenvío, por eso el objeto como fantasía redentora, salvadora, y por eso todo eso sirve para llevarlo a la película que finalmente termina salvando y redimiendo a Salvador Mayo, ¿no? Acá había incluido alguna placa más, no me acuerdo qué decía. Bueno, esto, ¿no? Como el otro, si hubiera que decir otra historia 2, ¿no? Otra posible historia 2 o intencionalidad última, hay una frase más que dice Salvador Mayo, no sé si se acuerdan, creo que se lo dice a Mercedes, el asistente, le dice, lo importante es que la obra llegue a su destinatario. Él lo está diciendo porque
les llegó el dibujo de Eduardo, que representaba aquel momento de que hablábamos recién, ¿no? Del reconocimiento del deseo. Y también funciona como metatexto, de nuevo lo que decíamos antes. Es Almodóvar, ¿no? Salvador Mayo diciendo lo importante es que la obra llegue a su destinatario. También es Almodóvar diciendo lo importante es que esta película le llegue al espectador, ¿no? Que la obra llegue a su destinatario. Ese destinatario es indudablemente el espectador. Así que bueno, con este dictamen final cierro mis ideas, mis reflexiones. Espero que los hayan motivado para seguir pensando en la peli. Y no sé si tienen algún comentario. Mientras sigo tomando mate, porque me gasté bastante la voz, hablé mucho. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la peli? A Isaac ya dijo que sí, pero ¿realmente les gustó o les pareció como muy obvia, muy burda? Porque tal vez, si habían visto otras pelis de Almodóvar, prefieren otras. Estaría buenísimo seguir dedicándole algunos encuentros al cine Almodóvar, si tienen ganas. Si les queda como esa inquietud, lo podemos ahí seguir conversando en el grupo de WhatsApp. Creo que la idea es mantenerlo. Ahí Lisbeth dice que sí, así que genial. Laura también. Es muy distinta, sí, es distinta a otras de él. Realmente, yo no soy experto en su cine, para nada. Creo que me faltan ver películas, pero un poco cuando preparaba un poco este encuentro, estas ideas, como les decía hace un ratito, volví a ver algunas de sus primeras películas, allá por los años 80, y son muy distintas. Si bien esa cosa, ese condimento, lo autorreferencial, que acá aparece, por supuesto, como dice Laura, con mayor plenitud, está en otras películas. No sé si vieron La mala educación, por ejemplo, es sobre un director de cine. La ley del deseo también, el protagonista es un director de cine. Bueno, en Volver también aparece la idea de recordar a la familia. Bueno, en Todo sobre mi madre. En fin, hay como una necesidad de revolver y volver y repetir los temas, los tópicos, como revisarlos una y mil veces, de construir ciertas ideas como la institución familiar, ¿no? Como institución simbólica, como algo sagrado, como algo moralmente perfecto, que a Almodóvar le interesa cuestionar, le interesa deconstruir, ¿no? Sacarle un poco de esa cosa como, sí, sagrada que a veces tiene la familia. Y bueno, eso aparece también en Dolor y Gloria y aparece, es un rasgo habitual en toda su filmografía. Hay temas que se repiten, pero esta es sin duda tal vez su película más autorreferencial. Sí, sin dudas. Bueno, gracias por sumarse. Es importante para mí que está lindo este espacio para poder compartirles ideas que espero que les resulte eso fructífero para mi intención es que se lleven algo de todo esto, si anotaron o ahora les paso el PDF o queda igual grabado, para después volcarlo y aplicarlo a próximos análisis de pelis. Y bueno, poder transmitir un poco algunas ideas y pensar a estas categorías, a varias de estas categorías autorales, conceptuales que tocamos acá y que abordamos como posibles para analizar películas y no como algo que no tiene nada que ver con el cine, ¿no? Porque el cine es una ciencia humana, casi podríamos decir. Bueno, gracias por sumarse, gracias Isaac, gracias Laura, gracias Leandro, gracias Lisbeth. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dale, nos encontramos en el próximo encuentro. Yo después les comparto algunos de estos materiales y bueno, y queda la grabación también. Nos vemos. Bueno. Adiós. Chau Isaac. Gracias por estar. Chau Laura. Chau Lisbeth. Adiós. Chau, chau. Ahí corto la grabación.